Saludos para todos aquellos que nos escuchan. Sean bienvenidos a este espacio. Antes de empezar, pues nos gustaría presentarnos a este equipo que está conformado por la señorita Aranza Martínez. Hola, ¿qué tal? Y la señorita Paola Rodríguez. Hola. Y su servidor Alexander Núñez. Dicho espacio consta de diferentes capítulos en los que trataremos de dar un recuento y análisis respecto a la técnica psicoanalítica, asimismo de su desarrollo, iniciando esta primera sesión en donde hablaremos de las influencias y los periodos que sirvieron como antecedentes y posteriormente abordaremos la constitución hecha por Sigmund Freud, lo cual nos va a llevar a comprender las formas en las que se utiliza hoy en día la técnica psicoanalítica. El interés por este tema surge tras el cuestionamiento de cómo es que se ha dado la evolución de la técnica psicoanalítica a través de los años, llegando a la pregunta: ¿cómo se llegó a constituir la técnica psicoanalítica propiamente dicha? ¿Y en qué consiste la técnica psicoanalítica? Para dar respuesta satisfactoria a estas preguntas, nos basaremos en este primer capítulo en las palabras del autor José Perres y su texto titulado El método psicoanalítico, el cual está dividido en 5 grandes periodos, los cuales como tal no están divididos en cuándo termina uno y cuándo termina el otro, más bien se van entremezclando. Pero para dar un poco de contexto, quisiéramos empezar contestando esta primer gran pregunta. Sí, bueno, retomando la primera pregunta sería, ¿cómo se llegó a constituir la técnica psicoanalítica? Pues bien, para esto tendremos que regresar a este primer periodo que comienza entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Realmente dentro de este periodo podemos ver cómo es que la visión médica buscaba encontrar el origen de las enfermedades y el malestar humano a partir de evidencia biológica, ¿no? Aquí podemos ver el establecimiento de diferentes tratamientos, los cuales tenían como finalidad reintegrar al sujeto que, por así decirlo, era diferente o resultaba ser un riesgo para los demás, esto con ayuda de algunos tratamientos físicos y morales, lo cual nuestro compañero Alex nos hará favor de abordar un poco más. Sí, claro, Pau, gracias. Pues como bien lo has mencionado, es con el primer periodo que vamos a iniciar, ya por nombre claramente, tratamientos morales y físicos. Aquí se habla de lo consciente, ¿no? En este punto todavía ni siquiera es imaginado lo inconsciente, ¿bien? Un dato muy interesante es la relación que existe aquí entre médico y paciente. El médico tiene un poder y un saber con el cual guía la vida del paciente. En cuestión del trauma, se localiza precisamente a nivel biológico, ¿no? Un dolor físico. Al hablar de este periodo, pues tenemos que enfatizar, ¿no? Y aclarar qué serían los tratamientos físicos, los cuales son constituidos por electroterapias, lo cual se hacía pasar cierta corriente galvánica a través del cuerpo del paciente. También se llevaban a cabo tratamientos físicos como la hidroterapia y también la utilización de algunos fármacos. En los tratamientos morales, pues es toda una constelación de principios, ¿no? Bien podría ser tanto de aislamiento, de ocupación o del trabajo en todas sus formas, de la vida en común y de sustituir la voluntad del paciente por la autoridad extraña que vendría siendo precisamente la del médico. Aquí vemos esto que es bien interesante, ¿no? Porque el médico creía conocer qué era lo que precisamente necesitaba el paciente. Creía saber de qué manera se podía aconsejar al paciente para que su vida adquiriera un mejor nivel. Esto claramente con el pasar del tiempo y a otros periodos vamos a ver cómo se va derrocando, ¿no? Esta posición de poder del médico. Algo que también es bien interesante de esta primera etapa es que estos tratamientos, ya sea físicos o morales, no estaban despegados completamente. En algún momento se llegaron a juntar y a mezclar. Esto ya sea llevando a los pacientes a algún sanatorio en donde en un inicio se les aplicaban estos tratamientos físicos, estas hidroterapias o terapias eléctricas, y después entraban a la terapia moral con el médico dándole consejos sobre su vida y sobre cómo tendría que llevar el siguiente tratamiento. Las enfermedades más reconocidas del siglo XIX podemos reconocerla como la histeria.
La histeria era una afección que no tenía un origen orgánico, sin embargo, sus síntomas parecían afectar lo que son el sistema nervioso, ya que esta causaba un parálisis, ceguera, alucinaciones, entre otros síntomas que realmente el sector médico no podía pues definir ni dar una explicación lógica. Para ello, estas eran las enfermedades y eran las personas que comúnmente se encontraban recluidas en este tipo de sanatorios. Sin embargo, la comunidad médica no las tachaba más que de falsos actores, de, digámoslo así, de ser unos impostos, pertenecer a un sector privilegiado de algún tipo de cuidado. Esto cambió con los agentes médicos y psiquiatras. Esto lo podemos ver con los trabajos de Charcot. Charcot era un médico reconocido de París, en el cual usaba a partir de hipnosis un método de sugestión en el que ponía en un trance momentáneo a los pacientes que al momento de entrar en trance quedaban curados momentáneamente de estos síntomas físicos, lo cual llamó mucho la atención para diferentes personajes, entre ellos de quien ahora vamos a hablar un poco más, que es Sigmund Freud. Freud se acerca a Charcot tras un viaje de interés a París para una demostración que este hace, y a partir de esto lleva su enseñanza hacia la colaboración que tiene con el médico Berger. Sí, claro, Pau. También aquí tendremos que hablar de algunas características que mencioné del periodo pasado, se repiten en este segundo periodo. Características como de que se siga hablando de lo consciente, que se mantiene la relación de autoridad de médico hacia el paciente y que el trauma propiamente dicho se sigue situando a nivel biológico, no un dolor físico. Bueno, esto sería como el paso de un periodo a otro, ¿no? Claramente. A partir del trabajo con Berger, Freud lo que logra es dar cuenta de que las pacientes histéricas necesitan como una atención diferente, por lo que Berger hace el establecimiento, le comparte a Freud este nuevo método hallado por él, ¿no? Que es el método de la catarsis. Para este era necesario primero estar en un estado de sugestión, posteriormente se recostaba a los pacientes y tenían que ser guiados poco a poco a un recuerdo de la infancia. Esto daba como consecuencia la aberración, que es una descarga de sentimientos que también daban una cura momentánea a los síntomas de los pacientes histéricos. Sin embargo, a partir de esto, Freud da cuenta de que no todos los pacientes pueden ser hipnotizados o candidatos a hipnosis, por lo que Berger menciona que no es tan necesario y juntos empiezan a trabajar pacientes y llegar a otra nueva aportación. Sí, claro. De hecho, en este tercer periodo, que vendría siendo el hipnocatártico, aquí algo bien interesante, ¿no? Porque en el trauma ya no se empieza a vislumbrar exactamente entonces como ese dolor físico, ¿no? Como aquello biológico, ¿no? Se empiezan a dar cuenta de que hay un malestar, un dolor psíquico que efectúa directamente en el cuerpo, ¿no? Cae en esta dimensión biológica y crea cambios en ello, ¿no? Bien, entonces ahora tendríamos que hablar del cuarto periodo, que lleva por nombre catártico, ¿bien? Aquí ya se empieza a hablar del preconsciente, ¿no? Se deja esta idea de lo consciente y nos adentramos al preconsciente, ¿no? Es un escalón o un eslabón, por llamarlo de alguna manera, que fue útil para llegar al inconsciente. Aquí la relación que existe entre médico y paciente, el médico abandona esa posición de saber y de autoridad sobre la vida del paciente, porque entonces esta relación de médico y paciente en este cuarto periodo se ve mediada por el lenguaje del paciente. Entonces lo que dice el paciente empieza a adquirir gran importancia. En cuestión del trauma, se localiza un dolor psíquico de amor y de pasión. Entonces vemos cómo ha transitado esto, ¿no? De una molestia que caía directamente sobre la dimensión biológica, ya pasamos a la dimensión psicológica, ¿bien? Como bien mencionaba, en este periodo se empiezan a dar más importancia al discurso del paciente,
ya que en este se buscaba una purga y una descarga adecuada de los efectos patógenos que provocaban este falso dolor físico como un síntoma, y se le daba la liberación del preconsciente. Esto, además de interesante, tiene algo en el contexto histórico muy importante, ya que a partir de tratamiento con los pacientes con Breyer, Freud da cuenta de que además de esto existe la hipótesis de que el malestar de histeria se da por un trauma sexual infantil. Hay que recordar que para 1900, la época victoriana, era muy conservadora. Realmente la sexualidad no era un tema de interés o era un tema muy tabú, por lo que el pensar que los niños pudiesen tener un tipo de sexualidad fue muy mal visto y fue realmente tema de polémica para Freud. El gremio médico lo desacreditó, incluso su colaboración con Breyer se vio parada, ya que este médico no apoyaba la nueva teorización de Freud, ¿no? Esto es interesante de pensar porque gracias a esto él comienza sus estudios un poco más independiente, ¿no? Se aleja de esta primera parte y, como hemos dicho, hasta aquí podemos notar que la clínica psicoanalítica está dividida a su vez en 3 tiempos. Como ya vimos, la búsqueda de la cura, retomando lo que es la hipnosis y el trabajo con Breyer a partir del método catártico, entrando ahora a la teoría de trauma, que esto es lo que vengo mencionando, ¿no? Un poco de esos aportes de los orígenes, pero desde la sexualidad y desde la infancia. Sí, correcto, Pau. Ya con esto podremos entrar directamente al 5º periodo, y es de hecho el último que nos describe aquí José Pérez en su texto. Este 5º periodo lleva por nombre la asociación libre. Aquí es bien importante de hacer énfasis en que a partir de este periodo ya es psicoanálisis, ¿no? Esto ya es propiamente psicoanálisis, porque aquí incluso dejamos de hablar de lo consciente, de lo preconsciente, para entrar directamente a lo que es el inconsciente. Esta invención o descubrimiento de Sigmund Freud, el cual creó toda una revolución en el campo de la salud. Dicha revolución trajo consigo un posicionamiento diferente del médico y del paciente. Aquí se rompe eso, ya no es médico-paciente y también deja de ser médico-paciente mediado por el lenguaje. Aquí se trata ya de sujeto a sujeto. Con esto le dio la vuelta total a lo que sería la postura de la medicina en ese siglo. Aquí el trauma es una cuestión psíquica de placer-displacer. También en esta parte de la técnica se trata completamente del discurso del paciente. En esta, como bien lo menciona, la asociación libre y la atención flotante habla sobre que el paciente tiene que hablar todo lo que se le venga en la mente, ya que dentro de esa parte en la que él está hablando de manera consciente, se esconde el inconsciente entretejido en las palabras y en los significados de las mismas y las interpretaciones que le da el médico. Es muy curioso y muy interesante la forma en que Alexander menciona si se descubrió o se inventó este método. Es algo que siempre nos vamos a estar tentando en el momento en el que hablemos sobre el psicoanálisis y sobre la historia. Y es muy curioso cómo también la forma de estudiar el psicoanálisis se permea mucho de la historia de su creador, de Sigmund Freud. Y siento que es importante mencionar que no es la única forma de estudiar esta teoría. Hay otras formas, como la antropológica, en la cual se resuelven muchas dudas del estilo de la que nos comentaba Alexander, en el cual se ven los juegos de lenguaje de la época en sí, y se puede observar cómo Freud no es el único de hablar sobre la sexualidad infantil, pero él hace una teorización en torno a esta para darle una explicación a lo psíquico, a lo psicológico. De la misma forma empieza a tomar pequeños conceptos de otros estudiosos de la época, y una de ellas es esta de asociación libre y atención flotante, que bien la apropia y la convierte en el estandarte de la técnica de su método. Ahora bien, una de las críticas más fuertes al psicoanálisis es sobre la postura del autor, ¿no? De su creador, lo que es Sigmund Freud. Si este fue un héroe dentro de una época en que se lo rechazaba, o fue un innovador incomprendido. Realmente hay 2 versiones.
Y a lo largo de estas sesiones lo que pretendemos es también que ustedes lleguen a un cuestionamiento, pero sin embargo el comprender el contexto histórico nos va a dar también una visión un poco más amplia del porqué del psicoanálisis, qué realmente de sus aportes y especialmente qué de esta técnica y por qué hasta ahora sigue vigente. Sí, correcto, totalmente, ¿no? Pues de nuestra parte, esta sería la serie de temas que nos gustó tratar para nuestra primera sesión. Esperamos que a todos nuestros escuchas les haya sido de nuestro agrado y como tal que les haya creado un montón de dudas, ¿no? Para que se adentren un poquito en todo esto del psicoanálisis. La siguiente sesión estaremos indagando un poco más sobre lo que es la asociación libre, la atención flotante, la interpretación. Ahí estaremos investigando un poquito más y los esperamos para la próxima. Esperamos que todos se encuentren bien y hasta luego.